Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de nuevo en un nuevo programa. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal estás? Muy bien, fenomenal. ¿Lista para un nuevo programa entonces? Lista. Estupendo, estupendo. Bien, pues hoy quizás podríamos hablar de algo bastante interesante que es los cuentapropistas. ¿Qué quiere decir esto? No, nunca lo había oído. Sí, la verdad que es una palabra bastante curiosa, que es trabajar por cuenta propia. Es ser empresario. Ser empresario, pero Ser empresario. Qué raro. Sí, es una figura que representa ser empresario en la República de Cuba. Ah, Sí. Es lo equivalente en España a ser un autónomo. claro, porque Cuba, pero Cuba comunista, la Cuba comunista. Sí, la Cuba comunista. O sea, lo que sucedía en Cuba es que cuando llega la revolución, llega Fidel Castro al poder, durante un tiempo están las compañías americanas todavía trabajando en Cuba, pero el problema es que se aprovechan mucho de la riqueza natural que tiene el país. Sí. Entonces, quizás lo más llamativo fue una empresa que se llamaba United Fruit Company, que tenía prácticamente el 80% del azúcar de Cuba. Sí, O sea, sí. te podía dictaminar perfectamente el precio de compra, de venta, tenía prácticamente un monopolio total. Entonces, muchas empresas eran abusivas. Entonces, se nacionalizan estas empresas. Sí. Y pues el trabajar por cuenta propia no se permitía. Lo que pasa es que claro, cuando va pasando el tiempo, Cuba se declara comunista, se declara socialista, un país no alineado que forma parte de la esfera de influencia de la Unión Soviética. Entonces la Unión Soviética se le abre como un mercado nuevo en el que se establecen lazos de amistad y de comercio. Es que la Unión Soviética siempre ha apoyado a Cuba, ¿no? Claro, sobre todo por su situación geoestratégica, que está a 90 millas, muy cerca de Estados Unidos. Entonces, ya en los años 60 empezaron a poner misiles en Cuba, apuntando directamente a Estados Unidos. Sí, sí, qué fuerte. Sí. Estaban convencidos de que nadie lo iba a saber porque se iba a disfrazar como si fueran palmeras. Oh. Sí, creían los altos mandatarios soviéticos que nadie se daría cuenta. Lo que pasa es que los Estados Unidos mandaban aviones espía y lo detectaron enseguida. Entonces, pero claro, cae la Unión Soviética en los años 89 hasta el 92. Entonces, claro, todo ese gran mercado del que dependía Cuba se desmorona. Entonces, claro, tiene que buscar nuevas fuentes de ingresos, porque además de todo esto, desde que hay una revolución socialista en Cuba, pues Estados Unidos ha bloqueado económicamente el país. Qué bárbaro, sí. Entonces quiere decir que no hay un comercio entre Cuba y Estados Unidos, y si Cuba exporta cualquier cosa a un país, si ese país luego exporta ese producto a Estados Unidos, se le prohíbe. Entonces, claro, está muy limitado en todo lo que puede hacer, ¿no? Y una cosa que intentaron hacer fue abrirse al turismo. No era un país realmente visitado, pero después de que cayera la Unión Soviética, pues empiezan a abrirse a la inversión extranjera. Entonces hay grandes cadenas hoteleras que con condiciones muy duras, muy difíciles empresarialmente hablando, aceptan el poder establecerse en la isla, como por ejemplo que al menos el 50% de la empresa que se establece sea regida por cubanos, o sea que realmente sea un control del gobierno quien tenga el acceso a estos hoteles. Entonces también decían que, por ejemplo, los recepcionistas, el personal empleado en los hoteles,
iban a ser pagados por el gobierno, no por la cadena hotelera. Entonces la cadena hotelera oficialmente le pagaba al Estado sueldos a lo mejor muy altos, europeos, claro, claro, y ellos divisas, sueldos muy bajos al empleado, ¿no? Muy bajos, sí. Claro. Que a lo mejor con una propina equivalía a trabajar un mes la jornada completa, ¿no? Sí, porque bueno, cobraban como unos $20 al mes, ¿no? Hace años, vamos. Sí, la verdad es que era una situación bastante difícil, pero el comercio se fue abriendo cada vez más, se permitió el acceso a Internet y ya pues empieza a haber como una nueva amalgama de información que empieza a tener la sociedad. Entonces esto también permite que la gente pues intente buscar nuevas vías de negocio y buscarse la vida de otra manera, ¿no? Entonces ya llegando a una situación bastante límite, el gobierno permite esta figura que se llama los cuentapropistas, que es para trabajar por cuenta propia. Entonces, bueno, más o menos se censó a todas estas personas y en el año 2018 habían unas 600.000 personas que eran cuentapropistas. Entonces, los cuentapropistas son autónomos que tienen su propio negocio. O sea, ¿no? Que deben pagar muchísimo al Estado, ¿no? Claro, o sea, a ti se te permite, pero claro, hay una serie de condiciones y restricciones también, ¿no? Y bueno, pues yo vi algunos casos así bastante curiosos, como por ejemplo el caso de una mujer. Esto fue un programa que sacó la BBC cuando empezó la figura del cuentapropista, porque nunca había existido antes, ¿no? Pues mandaron un equipo de investigación de reporteros a Cuba y empezaron a entrevistar a muchísima gente, ¿no? Entonces salían varios casos. Estaba este caso en particular de una chica que ella pasaba por La Habana para ir a Pinar del Río. Bueno, simplemente iba en autobús y pasaba por la capital. Sí. Y se dedicaba a la venta de pollos, ¿no? Entonces, junto con la figura del cuentapropista también estaba la liberalización de la compraventa de suelo inmobiliario. Entonces, hasta ese momento tú no podías vender tu casa libremente, la podías intercambiar. Sí. Pero no existía un mercado en el que tú dijeras, bueno, la vendo, ¿no? Y si tú eras extranjero no podías comprarla, tenía que tener el dueño un cubano. Sí. Luego había maneras para poder comprarlo, pero siempre, en fin, eran situaciones límites, ¿no? Pero volviendo al caso de esta chica, cuando iba pasando por La Habana en el autobús vendiendo pollos, que iba hacia otra ciudad, había una señora que dijo: mira, yo estoy vendiendo mi casa, si tú vendes mi casa yo te doy un porcentaje. Entonces hay un sitio en La Habana que se llama el Paseo del Prado, que es muy famoso porque ahí es donde siempre se hacían los intercambios de casas. La gente iba a ese lugar, es un sitio muy bonito, de hecho hemos estado nosotros, y la gente pues se rodea y habla y dice: mira, yo tengo esta casa, alguien me lo cambia. Entonces esta chica fue a este sitio y dijo: mira, yo tengo esta casa que esta señora lo vende. Y encontró un comprador y lo compró. Sí. Entonces decía este documental, dice: he ganado tanto dinero en una venta inmobiliaria en una semana que trabajando vendiendo pollos 10 años. ¡Qué barbaridad! Y ahora soy agente inmobiliario. Y bueno, también está el caso de un señor que abrió una pizzería en un bloque de apartamentos en el piso número 5. Entonces dices: ¿cómo es posible que abra una pizzería? Sí, en España 5? Sería imposible. Es muy complicado, ¿no? Pues a este señor se le ocurrió hacer la pizzería en su casa, pero con un ascensor. Bueno, el ascensor era simplemente una cuerda y una plataforma, una cesta. Entonces bajaba la cesta
y la gente dice, yo quiero una pizza margarita. Entonces pone el dinero y el señor pues sube la cesta, recoge el dinero y pone la margarita y luego lo baja. Entonces si había cualquier tipo de problema, oye, que bien, recoge la cesta y ya está. Qué gracia. Sí, la verdad es que es bastante interesante los cuentapropistas y está cambiando la economía de Cuba. Sí. Si te parece, vamos a dejarlo aquí y hablaremos de cosas más interesantes como esta en el futuro. ¿Te parece? Estupendo, muy bien. Hasta Venga, la próxima. Hasta la próxima. Chao. Si te ha gustado el programa, suscríbete y dale a like. Y no te olvides darle a la campanita para no perderte ningún episodio. Nos vemos en el próximo programa. Chao.